Bueno, jóvenes, continuando con el avance de lo que es diagramas de flujo, ahora vamos a ir viendo un tema que es muy importante en lo que es la programación, lo que es el tema de las estructuras de control, en este caso en diagramas de flujo. ¿Qué son las estructuras de control? Las estructuras de control en un diagrama de flujo, al igual que en la programación con código fuente, son aquel tipo de estructuras que permiten la ejecución de un bloque o conjunto de pasos de un proceso, ya sea 0, 1 o muchas veces de forma repetida, mientras o hasta cuando se cumplan ciertas condiciones o rangos de contador. Las estructuras de control se clasifican básicamente en tres grandes grupos, lo que son las estructuras de control secuenciales, las estructuras de control alternativas y las estructuras de control repetitivas. Nosotros, sin querer queriendo, ya hemos estado viendo indirectamente lo que son las dos primeras, o sea, las estructuras de control secuenciales y las alternativas. Pero de todas formas vamos a darle un repaso, ¿ya? Las estructuras de control secuenciales, que fueron las primeras que hemos visto en clase cuando estábamos pasando de forma presencial, son aquellas que, como su nombre lo indica, permiten ejecutar un bloque o un conjunto de pasos de un proceso a través de una secuencia ordenada, siguiendo un solo camino y solo uno. Así como podemos ver en este esquema que está aquí, ¿no? Iniciamos el diagrama, le pedíamos al usuario que introduzca dos números, hacíamos el cálculo y mostrábamos el resultado, es decir, un solo camino plano, ¿no? Entonces a este tipo de estructura de control se le dice estructura de control secuencial, porque sigue un solo camino de forma ordenada y de forma plana, se podría decir, ¿no? Muy bien. El otro tipo de estructuras de control son las estructuras de control alternativas, que también ya hemos ido viendo, ¿no? Que son aquellas que, como su nombre lo indica, no siguen un paso necesariamente así secuencial como este, ¿no? Sino que pueden seguir uno o varios caminos, no necesariamente un único camino, ¿no? Y esto dependiendo del cumplimiento o no de una condición. En este caso, este tipo de estructuras de control alternativas se dividen en tres subcategorías, podríamos decir. Las estructuras de control alternativas simples, las dobles y las múltiples. ¿Cuáles son las estructuras de control alternativas simples? Son aquellos que ejecutan una secuencia de procesos, como en este caso esta suma de acá, siguiendo un solo camino, de un solo alternativo. En este caso aquí tenemos una sola alternativa de camino que tenemos que seguir por verdadero, ¿verdad? Entonces, ese tipo de estructura de control se le dice alternativa simple. La alternativa doble es aquella que sigue un solo camino, pero de dos posibilidades. En este caso, el diagrama de flujo puede seguir este camino, si esto es verdadero, o puede seguir este camino, si es que es falso. Resumiendo, puede seguir un solo camino, solo uno, de dos posibilidades, por falso y verdadero. La estructura de control alternativa múltiple es aquella que toma un solo camino, pero de más de dos posibilidades, como en este caso, aquí tenemos un solo camino, pero tres posibilidades, ¿no? Si A vale 0, entonces toma este camino. Si A vale 2, toma este camino. Si A vale 1, entonces toma este camino, ¿no? Muy bien. De alguna forma, todas estas estructuras de control ya habíamos ido viendo en clase, ¿no? Muy bien. El otro tipo de estructuras de control, quizás una de las más importantes, son las estructuras de control repetitivas, ¿no? Muy bien. ¿Qué se caracteriza a este tipo de estructuras de control? Muy bien. Este tipo de estructura de control, como su nombre lo indica, permite la ejecución de una secuencia de pasos de diagrama, 0, 1 o muchas veces. Entonces quiere decir que puede ser que nunca repita los procesos, puede ser que los repita una vez o puede ser que repita los procesos de una forma repetida.
¿Hasta cuándo se cumple una condición o rango de contador? Existen dos tipos de estructuras de control repetitivas. Tenemos por condición y por contador. El primer tipo, las estructuras de control repetitivas por condición, son aquellas que ejecutan una secuencia de pasos de un proceso, o en programación se diría un conjunto de pasos de procesos con código fuente, ¿ya? Y lo puede ejecutar de forma repetida, 0, una o muchas veces, de acuerdo al cumplimiento o mientras se cumpla una condición. Es decir, aquí la repetición de los pasos o los procesos va a depender de que la condición sea verdadera en este caso, ¿no? Así como podemos ver en este ejemplo. Por ejemplo, aquí vamos a ver que esta parte de acá, de este proceso, se ejecuta de forma repetida, ¿no? Mientras esta condición sea verdadera, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de un diagrama de flujo que nos pide calcular la suma de n números introducidos por el usuario. Es una suma repetitiva que se va a hacer, ¿no? Entonces, para ello seguimos los siguientes pasos. Como siempre, colocamos el símbolo de inicio del diagrama de flujo. Se le pide al usuario que introduzca cuántos números se va a introducir, o sea, la cantidad de números que vamos a manejar, ¿no? Y eso se lo lee en la variable n. Inicializamos un sumador porque pide la suma, ¿no? Por lo tanto, inicializamos el sumador en 0 porque al comienzo no se ha sumado nada. Se inicializa también un contador de números. Vamos a trabajar con un contador de números que se va a trabajar en la variable i, el cual cuenta y controla la cantidad de números que ingresa el usuario. O sea, el i va a ir controlando que la cantidad de números no se sobrepase de los n números. Si el usuario indicó n números, entonces se tiene que leer esos n números. No puede pasarse ni ser menos de los n números. Luego se inicia la estructura de control repetitiva, ¿ya? O bucle, también se le dice bucle a este tipo de estructura de control repetitiva, se le dice bucle, ¿ya? Y al comienzo vamos ya verificando. Si i no se pasó de n, es decir, si i es menor a n, entonces comenzamos a pedirle los números al usuario y ese número que el usuario va a introducir se va a leer en la variable e. Ese valor de la variable e lo voy sumando y lo voy acumulando en la variable s. Y automáticamente siempre el contador se va a incrementar en 1, porque quiere decir que ya se contó un nuevo número. Y nuevamente vamos a volver con esta flechita a verificar de forma repetida. Ya, vamos a hacer todo este paso hasta que tanto que se incrementa i, va a llegar un momento que este i se va a pasar del valor de n. Entonces, cuando esto se haga falso, entonces el bucle o la estructura de control va a terminar y por falso se va a cerrar. Y al final vamos a imprimir todo lo que acumuló la variable s y con esto terminaríamos el diagrama de flujo, ¿no? Aquí vemos ya el final de lo que es el diagrama de flujo. Bueno, jóvenes, esto sería todo lo que se refiere a la teoría de estructura de control. La siguiente clase vamos a ver lo que son las estructuras de control repetitivas por contador.